Nuestra necesidad de pensar al individuo en términos sexuales es tan grande que cuando vamos a hacer de sexo, género y sexuales, para pensar las identidades, tenemos que tener en cuenta nuestro orden sociosexual. Es decir, si acabo de decir que las identidades no se construyen en el limbo, ¿no? O sea, que como nos sentimos, no tiene que ver con una especie de esencia psicológica intransferible, sino que tiene que ver con un determinado contexto histórico y cultural, pues es muy importante conocer cuál es el contexto sociocultural en el que se construyen nuestras identidades sociales. El sistema sexo-género y el sistema sexual no es inmutable, pero sí es estructural. La identidad no es una esencia, la identidad es una construcción, es creativa, pero tampoco es una creación, una construcción inventada, sino que está limitada, está circunscrita a unos términos que no son libres, sino elegidos históricamente, ¿no? Es decir, que nuestro sistema sexo-género y nuestro sistema sexual circunscriben nuestras posibilidades identitarias. Por eso yo lo que quería hacer hoy aquí es explicar precisamente cuáles son esas limitaciones que nos pone nuestro sistema sexo-género y nuestro sistema sexual, para entender cómo ese sistema sexo-género y ese sistema sexual nos condiciona nuestras maneras de pensarnos, nuestras maneras de sentirnos, nuestros deseos, nuestras maneras de ver a los demás y vernos a nosotros mismos. El género se construye, la cuestión es ver cómo se construye nuestra sociedad. Nuestra sociedad distingue de forma dicotómica dos géneros, masculino y femenino, a los que se adscriben a dos sexos, hombres o mujeres. ¿Sí? Entonces, en general, pensamos que hay dos sexos, hombre y mujer, y que a esos dos sexos se les adscriben dos géneros, dos tipos de contenidos culturales, masculino y femenino, ¿no? Y eso más o menos tenemos claro que es una construcción históricamente determinada. Cambian históricamente, que no es lo mismo el modelo de masculinidad o feminidad de la España franquista, en España en los años 50 bajo el franquismo, que el modelo de masculinidad o feminidad hoy, ¿no? Y en nuestra propia sociedad, históricamente, el tratamiento de la intersexualidad tampoco, o sea, el tratamiento del sexo biológico o la necesidad de tener un sexo verdadero y solo uno, no es tampoco, o sea, es una necesidad históricamente reciente que aparece en el siglo XIX. Si hay dos posiciones de sexo y dos posiciones de género, ¿qué pasa cuando en nuestras sociedades nace un individuo intersexual? Que se asigna uno u otro lugar, claro. No llega a ser un individuo socialmente reconocido en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque nuestro sistema reconoce solo dos sexos o dos géneros. Entonces, cuando nace un individuo intersexual, ¿qué se hace? Se le reasigna quirúrgicamente a una de las dos posiciones de sexo reconocidas. Entonces, ¿qué está antes? ¿Lo biológico o el sistema sexo-género? La biología se pliega al orden social. Nosotros lo pensamos al revés, como si el orden social es una expresión de lo biológico. Pero no. La biología es mucho más rica y con calzador quirúrgico se adapta a lo biológico al orden sociosexual. La sexualidad también es natural porque se da entre los animales. Bueno, entre los animales la sexualidad es plural, como entre los seres humanos la sexualidad es plural. Y nosotros construimos nuestros comportamientos y nuestras expresiones, ¿no? Pero vamos buscando siempre justificar lo social por lo biológico. Y el ejemplo del mundo vegetal, porque claro, entre los animales parece que está más cerca, pero es que incluso entre los vegetales, ¿no? Y vais a la frutería y os dicen, bueno, hay el melón y la melona. ¿La melona cómo es? ¿Cómo va a ser? Si es melona, redondita, más dulce, ¿no? El melón, pues acabachico, es menos dulce. Es decir, fijaros que vamos proyectando nuestras categorías de género a los vegetales, a todo. Es decir, vemos el mundo a través de nuestras categorías culturales. Cuando interaccionamos con alguien, normalmente tenemos dudas de si esa persona es hombre o es mujer. No. ¿Por qué?
porque hay algo que está poniendo en escena el sexo, de forma que el sexo quede lo más claro posible. Eso explica que en nuestra sociedad y en todas las sociedades se produzca un tremendo esfuerzo por construir el cuerpo como un cuerpo sexual, que el cuerpo deje claro lo que ese individuo es. Nuestra necesidad de pensar al individuo en términos sexuales es tan grande que cuando vamos a ser papás o mamás, una de nuestras principales preocupaciones, hablo en términos sociales, no hablo de todo y cada una de las personas que estamos sentadas aquí, sino todo en nuestra sociedad, ¿no? Una de nuestras principales preocupaciones para poder proyectar ese ser vivo, para poder pensarlo, imaginarlo, crear una expectativa, es conocer su sexo. ¿Va a ser niño o va a ser niña? Entonces, desde el momento antes del nacimiento ya estamos sexuando ese cuerpo y poco a poco el cuerpo va aprendiendo, va conformándose como un cuerpo sexual, ¿no? Los juegos, os decía, siéntate de esta manera, no te sientes, no abras las piernas, cruza los brazos, de forma que el cuerpo va aprendiendo a comportarse de una forma diferente.